Casi 10 minutos pasaron de las 6 de la tarde y estamos en vivo hasta las 7 como todos los días, haciendo cómo estamos hoy en el canal de la ciudad. 12 grados en Buenos Aires. Sigue frío, ¿eh? Fresquito, fresquito, fresquito. Nos vamos nosotros con este frío a nuestro próximo tema. ¿Cómo impacta el Mundial en los chicos? Hablamos mucho del mundo adulto y el Mundial. Ahora nos vamos a centrar en los chicos. ¿El Mundial 2026 afecta el rendimiento escolar en los niños? ¿Vos qué decís? ¿Afecta o no afecta? Yo creo que sí. Nos vamos a meter en el tema con este video, mira. Bueno, los chicos y el Mundial, estamos todos muy metidos en el Mundial, el álbum de figuritas, los partidos, el juego, la televisación, la competencia, de todo eso vamos a hablar y también, por supuesto, de cómo se maneja esto en las escuelas, ¿no? Con una especialista, médica pediatra, que está con nosotros, Romina Giurfo, señoras y señores. Bienvenida, Romina, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un fenómeno mundial, como bien lo dice su título, el Mundial de Fútbol, pero en Argentina lo vivimos con mucha pasión, ¿no? Mucha intensidad. Se mezcla este evento y nosotros que somos tan futboleros y tan apasionados, bueno, los adultos. ¿Y los chicos también? Y los chicos también, y mucho, obviamente, que nos siguen a nosotros, ¿no? Como modelos. Están un poco distraídos, están un poco intensos, pero bueno, creo que algo está bueno también. Es inevitable que es inevitable, Ahora, sí. ¿qué hacemos con eso? ¿No? Porque decíamos, baja la dedicación a lo escolar o la intensidad en el estudio y sí, se va a ver afectada seguramente sí, por el seguramente. Mundial. Más allá del tiempo de los partidos y de ver los partidos, la cabeza está puesta como en otra... En otra dimensión, en otra dimensión totalmente. Debe costar más concentrarse, debe costar más estudiar o dedicarse, ¿no? Sí, es un momento complicado para las escuelas porque en la secundaria cierran las materias, cierra cuatrimestre y en la primaria también. Bueno, ¿cómo podemos manejarnos con los chicos y la locura del Mundial? Dosificar, dar el ejemplo. Bueno. ¿Qué conceptos tenemos que revisar? Me quedo con el último punto de dar el ejemplo. Tenemos que ser modelo, ¿no? Para ellos, porque a veces le podemos decir, bueno, tranquilos, o no mires todos los partidos, o no sé, regulala, o quédate más tranqui, y ellos en realidad nos van a ver a nosotros. Claro, y te vas a decir, pero papá, o mamá, si vos ves todos los partidos. Sí, o te enojás, o te frustrás, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahí? Entonces, también como padres, autodosificarnos también. Sí, tratar de calmarnos nosotros y creo que también un poco validar lo que ellos sientan, ¿no? Digo, por tanto si los resultados son buenos en el Mundial, que todos nos ponemos muy contentos, eufóricos, como si no nos va bien y nos bajoneamos mucho, nos frustramos y nos enojamos. Esas sensaciones que tienen los chicos hay que validarlas. ¿Qué significa validarla? A darle bolilla, digamos, ¿sí? Es decir, ellos se ponen a llorar. Yo recuerdo en algún mundial que mis hijos eran más chiquitos, cuando perdimos una final, mi hija de 7 años en ese momento se puso a llorar. Y no es algo menor. En realidad creo que ahí ellos necesitan el contacto, necesitan que los abracemos y que puedan expresar en palabras qué es lo que le está pasando. Bien, claro, no decir, bueno, no para tanto, che. Exactamente. La vida sigue. Es importante. Contactar ahí, conectar con ellos, acompañarlos, contenerlos. ¿Y qué tipo de preguntas, por ejemplo, le podemos hacer para que se sientan contenidos y puedan expresar lo que sienten? Bueno, en realidad, para eso creo que ellos tienen que poner en palabras lo que sienten. A veces a los adultos nos cuesta un poco también, ¿no? Pero puntualmente que ellos puedan poner en palabras, depende de la edad, obviamente, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que le enoja, porque a veces cuando uno lo puede poner en palabras y lo puede reconocer, es una forma más sencilla después de buscar la solución y de poder resolverlo, ¿no? Y bueno, obviamente también, como vuelvo a repetir, dar el ejemplo. Claro. Como pediatra, Romina, Sí. ¿van padres con sus hijos o sin sus hijos a consultorio a hacer este tipo de consultas tal vez? Porque Sí. muchas veces, digamos, si uno se guía por la percepción del adulto, quizás no sea lo mejor para los chicos. O sea, uno tiene que, más allá que los padres deben tener esa intuición de cómo manejarse con sus hijos, puede haber desconocimiento o creencias equivocadas.
Sí, a ver, ahora justo estamos hablando del Mundial, pero los chicos se frustran y se enojan por muchísimas cosas. Puede ser porque no les fue bien en la prueba, puede ser porque perdió un partido si juegan al fútbol, puede ser porque si perdió algo, a veces les cuesta un montón. No le compran lo que ellos quieren, un berrinche, bueno, ahí vamos, sí, porque también hablaste del álbum de figuritas, sí. Y ahí también a veces a los papás se está complicando. Entonces, a ver, creo que hay una cuestión que es el tema de poner límites también. Que a veces, en la época actual, nosotros capaz los que somos un poquito más grandes, estábamos acostumbrados a que nos decían algo que no, y era no. Y ahora porque a veces... lo digo yo, te decía. Totalmente. Claro. Totalmente. Sí, y ahora... vos sí, mirá, bueno, yo puedo porque soy grande. Y ahí se terminaba la conversación, no era que podías igualarte. La forma de criar es diferente. Sí, totalmente. ¿sí? Es todo mucho más charlado. Y a veces la palabra límite es lo que yo noto en el consultorio, ¿no? Parece que fuera una mala palabra y en realidad la crianza con límites es una crianza con amor, es decir, es una crianza donde podemos vincularlos. Los límites son necesarios y es parte del cariño que uno le puede mostrar al hijo. Así que yo creo que, bueno, más allá del tema que estamos hablando del Mundial, el tema de la dificultad a veces para poner los límites y principalmente para mantenerlos. Claro. Y también pienso, Romina, que, porque hablamos del Mundial, bueno, el Mundial dura 2 meses. Sí. Y por ahí esa euforia se vive ahora y después se termina el Mundial y la vida sigue. Pero el chico aprendió eso tal vez, ¿no? Aunque el Mundial termine, la sensación sigue. Y si sigue viendo el ejemplo de sus padres, de mucha euforia, de mucha frustración o de conceptos que van más allá del Mundial. O sea, el chico absorbe eso y qué complicaciones le puede traer a futuro. Y puede suceder que empiezan a ponerse un poquito más agresivos. A veces tenemos los dos caminos. O se ponen más agresivos, con ira, ¿no? Con enojo, donde pueden tener problemas con pares o en la escuela. O agarra como depresión, que también existe en los chicos, ¿no? El hecho después de que no quieren ir a la escuela o no quieren ir a sus actividades porque se sienten como bajón, por decirlo así. Claro. Y lo del álbum de figuritas, que lo nombramos y también es para charlarlo, porque claro, nosotros vivíamos el álbum de figuritas en nuestra época, que es casi la misma en todos. Creo que sí. Somos todos Silver. Casi. Are you Silver? Bueno, era algo lúdico, era algo más, tal vez más artesanal. Hoy está un poco más ligado a una especie de locura, ¿no? Sí. De la desesperación, de cómo consigo, de qué hago, de el otro. Hay una ansiedad y hay una cosa ahí también, como una sobrecarga, sí, ¿no? Se complica mucho, obviamente que tampoco están baratas, porque también me dicen las mamás del dinero que estoy gastando en figuritas. Bueno, pero también se la rebuscan bastante, porque ahora yo encuentro, no sé, ahí por los barrios, esquinas, Claro. se juntan. Sí. A cambiar y demás. Yo creo que ahí tiene mucho que ver eso, ¿no? En cuanto al límite. Yo también en su momento, me acuerdo en el Mundial anterior, ahora ya son más grandes, y el límite lo ponen ellos mismos. Sí. Se compró hasta un determinado momento, después ya no se podía más. Y el intercambio, el hecho, yo lo veo hasta positivo. En el recreo no están con el celular, sino están intercambiando figuritas con los compañeros, y así logran llenar el álbum, porque también eso, no llenarlo causa insatisfacción, puede ser frustración. Y también pensaba, abriendo un poquito, yo soy profe de geografía también, y hablaba con un par de docentes amigos, y me dice, no sé cómo estamos aprovechando el Mundial con geografía. Siempre fue así. Siempre fue así. Aprovechar a que conozcan los países, las banderas, las banderas, claro, todo lo que tiene que ver, y llevarlos por ese lado, porque esa euforia que tienen, si la podés canalizar por ese lado, está buenísimo. Aprovecharlo. Es que además sirve para todas las materias, igual que las Olimpiadas. Claro. Lo usás para geografía, lo podés usar para matemáticas. Hablo de geografía por lo que sé, pero matemática ni hablar. Pero para todo, o sea, no. Porque haces las tablas, te fijas, todo posible. Pero los docentes en ese sentido son piolas y siempre adaptan el contenido a la situación que haya. Pasó en pandemia y ha pasado en otras muchas situaciones. Vos te das cuenta en las tareas que le mandan a los chicos cómo tratan de absorber la situación del momento. O sea, que esa dispersión se transforme. Se puede claro. canalizar y hay cosas positivas, me parece. Sí, ahora vamos a ir a lo positivo. Te voy a hacer la última pregunta, no tan positiva, pero digo, para ir a hablar más a tu tema, que es más necesario, porque estamos hablando mucho por ahí de comportamiento. ¿En qué puede repercutir en el organismo? Ansiedad, euforia, enojo, ira, estos altibajos. Lo decimos ahora en época de mundial, pero decimos que pero son actitudes o manifestaciones que los chicos adquieren y que después la siguen utilizando en la vida porque la vieron de su papá, de su mamá, la incorporaron. ¿Qué puede traer? ¿Qué cosas físicas puede traer? Bueno, a los chicos le pasa médicas, clínicas, como a los adultos también. Empiezan a tener síntomas
en el cuerpo, ¿no? Nos pasa a los adultos también, pero ellos más que todo, es muy claro. En general, no sé, empiezan con dolores de cabeza todo el tiempo, dolores de panza, muchas veces en forma recurrente. No sé, les cuesta ir al baño, puede ser vómitos, ¿sí? Y si uno empieza a veces a indagar un poquito, no encuentra una causa orgánica. Es como que, viste, lo empezás a revisar, es un nene que es sano, que come bien. Y yo siempre, o por lo menos los pediatras, tenemos esa visión de decir, bueno, le duele la panza todo el tiempo. ¿Qué está pasando, no? ¿Es algo orgánico o hay otra causa emocional? Los chicos se expresan mucho por el cuerpo. Te diría que el dolor de cabeza, el dolor de panza es la clásica, es la típica. Entonces siempre los pediatras tiramos para aquel lado, decir, ¿qué está pasando? ¿Está nervioso por algo? Claro. Y eso puede ser una forma de expresión. Esto justo estamos hablando del mundial, ¿no? Pero si el chico aprende a no poder manejar esa frustración o lidiar con esos sentimientos, porque nosotros como adultos no validamos lo que sienten, no nos acercamos. Yo siempre digo que el contener no es solamente, bueno, cálmate, es contener, Claro, ¿sí? contener en La todo, parte física es muy importante, el abrazo, ¿sí? Si eso no sucede, bueno, pueden empezar a manifestarse con otros síntomas que son más físicos y bueno, hay que consultar, obviamente. Las escucha, Romina. Doctora, te pregunto, en el consultorio, ¿cómo notás el tema, digamos, de los recursos emocionales de los niños hoy por hoy? ¿Los chicos tienen dificultad o tienen facilidad para transmitir realmente las emociones, para gestionarlas adecuadamente? Hay dificultad porque creo yo que hay padres o adultos un poco distraídos. Una de las principales distracciones es el celular, que bueno, es otro tema, ¿no? Infancias y pantallas, y lo distraído que están los papás también en otros temas. Bueno, no solamente pantallas, ¿no? Cuando hay problemas económicos y etcétera. Entonces, como no hay una mirada adulta, ¿sí? Que esté realmente validando o reflejando lo que el chico siente, pensando lo que le puede estar pasando, a ellos les cuesta mucho, ¿sí? Ellos, por eso, cuesta muchísimo que ellos puedan reconocer lo que les pasa y siempre necesitan al adulto al lado que los ayude como a reconocer y a poder expresar lo que les pasa. En principio observarlos, ¿no? Tomarse el tiempo de observar y estar en contacto y acercarse. A veces los adultos estamos como en mil cosas. Dicen que aumentaron los accidentes domésticos en chicos por la falta de atención del adulto. Puede ser, sí. Inclusive en la calle también se ve. El otro día venía con el auto, dije, ni se enteró, el nene estaba cruzando, un nene de 3 años, y estaba con el celular, la persona que estaba cuidado. O a veces van con el carrito y también, el celular también. Eso se ve comúnmente ya como si fuera una norma y en realidad es una cierta negligencia de eso. Es un accidente físico, ¿no? Digamos, pasa, pero también hay por una cuestión de no conectar con el chico, también, claro. ¿no? De no darnos cuenta que le pasa. ¿Qué tips se le pueden dar a los chicos para bajar la ansiedad? Bien, muy buena pregunta. ¿Qué tipo o qué medicación? No. Pará. Tips. Como por ejemplo el de la respiración que muchos docentes están enseñando en las clases. Sí, es cierto. Mindfulness es una rama y se le está enseñando en pediatría el manejo de la respiración, el hecho de reconocer las sensaciones, de lo que veo, de lo que toco, de lo que siento. Se utiliza también en pediatría, ¿sí? Porque hay muchos cuadros de ansiedad y uno no por eso tiene que medicarlos. A veces nosotros, o yo por lo menos desde esta perspectiva, digo, uy, qué difícil, yo no tengo hijos, pero digo, qué difícil debe ser si agarran adicción a las pantallas, ¿cómo se lo sacas? Porque también lo escucho mucho de amigos, que les cuesta tanto, digamos. ¿Es fácil de revertir si uno lo pone en práctica? Porque tal vez hay una monstrificación con el tema y esto que decía Lola, capaz que hay atajos que se ponen en práctica y pueden ayudar. Bueno, las pantallas es otro tema. Pero es fácil revertir eso con los chicos, digo, por tu experiencia también, ¿no? Sí, cuando son muy chiquititos yo planteo con los papás siempre el tema de las pantallas ceros. Okay. ¿Sí? Hay los nenes menores de 6 años, por lo menos según las recomendaciones que dan, las últimas recomendaciones de las sociedades científicas, es 0 pantalla hasta los 6 años. Eso es fundamental.
Sí, es complicado, igual de cumplir. Claro. A veces es difícil, pero bueno, yo trato de decirle que lo minimicen, o sea... Complicado de cumplir para los adultos. Para los Claro, adultos. de 0 a sí. 6 años. Sí, pero bueno, se Claro. logra. Yo Si he tienen logrado papás, hermanitos. sí, he logrado papás que le saquen la pantalla. Porque también digo, los chicos se deben copar con hacer alguna actividad, porque Es es, que sí. natural de esa edad, hacer una actividad física, jugar algo artesanal. Y más si lo dibujar. planteas hacerlo con el adulto. Yo Claro. creo que si vos decís, nos sentamos en el suelo a jugar, a armar el chico no te va a Rompecabezas, decir algo. que no, para nada. Vamos a la pelota, vamos A la plaza, hay que ir a la plaza. Claro. Más plaza. Pero lo he logrado, en chiquititos lo he logrado. Con los más grandes es un poco más complejo porque en la escuela a veces le mandan actividades, pero estoy notando que las escuelas también están modificando bastante y están sacando, corriendo un poquito la pantalla de... Bueno, vos que sos profesor de geografía, se está corriendo un poquito las pantallas dentro del ámbito escolar. Se ha corrido dentro de la ciudad de Buenos Aires, sí, vino como norma ya este año y me pareció fantástico. No lo pueden usar ni siquiera en la hora del almuerzo. Ni siquiera en el recreo, en la hora del almuerzo, y con eso se ha evitado un montón de problemas como bullying y como otro montón de situaciones que venían ocurriendo y me parece fabuloso. Sí. El hecho, por ejemplo, de estar hablando de ansiedad y actitudes que puedan tener, o rituales o cosas como comerse las uñas, por ejemplo. Sí, se comen las ¿Es muy uñas. habitual eso? Y Es muy frecuente. ¿Y es peligroso? Sí. Y comerse las uñas no está bueno. Una, porque al comerse las uñas se pueden infectar esas uñas. Y también, obviamente, tocan todo y todos los microorganismos van a la boca, ¿no? Todas las bacterias y etcétera. Pero en realidad hay que ver más allá. Más de los riesgos que tenga comerse las uñas es por qué se están comiendo las uñas. Rechinan los dientes también, Claro, mucho. bruxismo. El bruxismo. Eso es tremendo. Sí, Tremendo antes cantidad de decían chicos los durmiendo con placa. Bueno, mi hija, Pero por no ejemplo. son parásitos, no. Antes decían, sí, son no parásitos, son te parásitos, decían no. antes. Son nervios, literal, que bruxismo, son claro. nervios, sí. Como los Bruxan, adultos. Sí, bruxan los dientes, sí. Un chico con algún tipo de dificultad de todo esto que estamos nombrando, Sí. necesariamente ¿es el chivo emisario de una familia o de padres con una dificultad? Sí, bueno, siempre hay que ir un poquito más allá. Yo tengo algunos pacientes que a veces es difícil de abordar porque vos decís, ¿es complicado el chico, tiene problemas de conducta el chico o el problema es de los padres? Creo que para hacer consultas con un especialista no hay que esperar a lo grave, que el chico se lleve súper mal en la escuela, que no pueda relacionarse con pares. Yo creo que a veces cuando ve uno estas ciertas dificultades de controlar, de poner límites, está bueno consultar a un especialista, que en este caso sería el psicólogo infanto-juvenil, nada, más que todo a veces para guía, Claro. ¿no? Porque no es que tiene que estar sucediendo algo malo. A veces para guía a los Tomar papás. conocimiento de qué Claro. conviene, qué no conviene, estrategias. Ser padres no viene con manual, los que somos padres ya sabemos. Ser padre soy, ¿te Ser acuerdan? padre soy siempre en realidad. La consulta, pienso con el pediatra, Sí. porque es el primer profesional sí, que los ve. que los padres tienen, digamos, ¿no? Y de ahí derivará el pediatra. Porque muchas veces también hacer una consulta de algo mínimo puede ser hasta tranquilizadora. Sí. Puede ser la respuesta, no, eso es normal, fíjate tal cosa. O sea, no siempre tiene que ser una respuesta. Digo, Algo hay sí. que animarse, Sí, ¿no? Sí, yo la verdad es que lo recomiendo sin que se sientan como que le está pasando algo malo, porque a veces decir, bueno, te mando al psicólogo parece como que, no sé, que el chico tiene el súper problema y no es así. La mayoría de las veces para guía de los papás. Necesitan Claro, que te una guíen guía. un poco, porque no es Seguro. fácil, cada uno cría como puede, con lo que tiene, Y aparte, con cada la chico- historia que vino. Cada chico es distinto, tampoco es que te puedes También. andar copiando de Sí, sistemas, y- o por ahí te funcionan cosas diferentes claro. para cada uno. Las rutinas en las familias son diferentes, ¿no? Los trabajos, los horarios. Entonces, a veces, tener la mirada de un profesional te ayuda un poquito más. Muy bien. Bueno, Romina, hemos hablado un montón de todo, ¿eh? Te agradecemos muchísimo. Pasamos por todos Muy lados. lindos conceptos nos has vertido, así que muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias por la invitación. Romina Giurfo con nosotros, ahí están las redes, ¿eh? Está el Instagram de Romina para cualquier consulta. Te despedimos con un gran aplauso. Bueno, Romina, muchas gracias. Gracias. por la invitación. Nosotros vamos a bajar la ansiedad con un breve corte y la pausa de hidratación que necesitamos como la selección y ya venimos con más, no te vayas.